¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Arts. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien ya tenía tiempo que quería platicar, el arquitecto, artista y contador de experiencias visuales, Daniel Liono. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Pues muy contento de estar aquí con tu audiencia y seguir aportando pues muchos conocimientos de lo que hasta ahorita la vida me ha permitido y pues un honor. Muchas gracias por la invitación. No, de qué, al contrario, gracias a ti. Fíjate que tuve el gusto de conocer tu trabajo en Render y en Monterrey. Por ahí, pues diste una gran plática sobre lo que es tu trayectoria, tu trabajo, tu equipo también. Y me pareció bastante interesante, ¿no? Desde ahí me interesé en que, pues, participaras en este podcast, ¿no? Ya que, pues, como lo mencionas, el chiste es aportar con experiencias, pues, algo a una comunidad, en este caso, pues artistas, arquitectos o a cualquier persona le puede ser útil en realidad, ¿no? Eh, Sí, ¿Qué tal, Daniel? Le puede ser útil en realidad. Bueno, te conocí por el tema del render, por la visualización, que pues es, yo creo que el área de especialidad que tú tienes. Y bueno, pues eres el creador de Liono, ¿no? Junto con tu equipo. Y cuéntanos un poquito en Liono qué haces. Prácticamente yo, como lo mencionaba ahorita, trata sobre contar experiencias visuales, ¿no? No simplemente hacer un render, sino más bien ir más allá, ¿no? Pero compártenos un poquito qué es Liono para irnos adentrando y vamos desmenuzando poco a poco. claro que sí. El Leono, bueno, ya llevamos más de 10 años de experiencia, como tú lo dices, realizando eh, pues experiencias visuales o contando historias, que es algo pues importante y medular para la psicología y la metodología de trabajo del equipo. Inicialmente en el 2012, finales de 2012, casi 2013, pues empecé yo como freelance, como Daniel Leono, como me conocen en el medio de artístico, si le podemos llamar, de la visualización arquitectónica de interiores. Y pues con el paso del tiempo, la marca nos ha ido como exigiendo y evolucionando a nuevos conceptos, también a nuevas exigencias, también a cómo fue el equipo mutando, cómo los integrantes también fueron solicitando, pues vamos a decir, indirectamente esa identidad, ¿no? Y mutamos a quitarle el nombre slash Daniel hacia una izquierda y dejarlo como Leono. Y me gusta mucho como platicar de mi socio Víctor, que todo empezó como con un hashtag, ¿no? Siempre que Ah, publicábamos un proyecto, bueno, sobre todo él publica o pone hashtag, ¿no? Actitud Leono. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que como marca, o sea, teníamos que evolucionar tanto en el sentido de que fuera solamente Leono y que Leono fuera una psicología, una metodología de trabajo que nos identificara a todos como equipo y que también nos representara como un valor de marca agregado hacia la competencia. ok. Entonces, pues dentro de esos 10 años, pues hemos ido creciendo y evolucionando. Nuestro expertise y hacia donde nos ha llevado nuestros clientes ha sido más en el ramo de la hospitalidad, o sea, hacer renders, contar historias de hoteles, restaurantes, bares. eh, pues ahora sí que creo que más va por ahí. También hemos desarrollado cuestiones inmobiliarias con parte o de la mano con una inmobiliaria muy importante acá en Guadalajara que se llama Tierra de Armonía, pero prácticamente nuestro fuerte pues se va más en lo hospitalario y creo que personalmente por afines y gustos míos, que a mí me gusta mucho el interiorismo y lo disfruto bastante, creo que por ahí también nos hemos ido por allá. Ok, está bastante interesante y poco a poco vamos a ir entendiendo cómo fue que llegaste y junto con tu equipo a desarrollar lo que es Liono, ¿no? Pero bueno, Sí. un poco de lo que estaba escuchando sobre ti, sobre tu vida, fue que estás por parte de tu mamá muy involucrado con las artes plásticas, el dibujo, y fue ahí como que también tenías este sentido de vender clases de pintura y ver la forma de cómo pues sí, vender una clase, ¿no? Digamos, o cómo fue esta parte de,
Sí. desde joven. Eh, Sí, pues es algo muy bonito de recordar y de platicar. Mi mamá, en un barrio muy viejo aquí en Guadalajara, se llama Santa Tere, es un barrio muy comercial. Y mi mamá creció allá, o sea, siendo, pues, vamos a decir que una de las de 5 mujeres, pues ella era como la siguiente de la mayor, la que seguía, ¿no? Eh, Viene de una familia comerciante, mi abuelo fue mecánico y mi abuela ama de casa, pero prácticamente estaban acostumbrados a dar un servicio, ¿no? Mi abuelito como mecánico y pues mi abuelita también como, pues parte medular de la familia, entonces pues en realidad la familia en ese entonces pues no era muy agraciada económicamente, entonces había que buscar maneras para poder tener ingresos extras, ¿no? Hacia la familia y una de esas fue comerciar, ¿no? Desde muy chica mi mamá y eso nos lo fue permeando a lo largo de mi infancia. Eh, Nos fue sensibilizando. Las artes plásticas para ella eran un medio en el que nosotros nos podíamos desarrollar y expresarnos de la manera más libre que pudiéramos, ¿no? Entonces, y combinado o aunado a eso, nos fue metiendo las habilidades mercantiles. Los veranos teníamos un taller de pintura aquí en la cochera de la casa y nos impulsaba como a enseñar vendiendo, ¿no? O sea, de que te enseño a pintar, pero cómprame una pieza. Nosotros hacíamos las piezas de yeso y de cerámica en el patio de la casa. Era un trabajo de verano y todo eso era como para conseguir dinero para comprarle el regalo de cumpleaños a mi papá. O sea, al final era como trabaja y pues aporta a la familia. También con eso lo que quedaba, nos comprábamos la parte de los útiles que nosotros queríamos. No me dejarás mentir que pues cuando eres niño pues siempre quieres lo que está de moda o los pincelines o los colores Prismacolor o ahorita no sé que esté como los cuadernos de pasta dura con 1000 hojas y esas cosas, ¿no? Que pues son sí. costosas porque yo vengo de una familia, somos 4 integrantes, yo soy el más pequeño y pues si eres demasiado crítico, pues dirías, pues la verdad es que creo que pues no es nada barato cada año estar comprando cosas de ese nivel. Entonces, mi mamá sí nos dijo, ¿saben qué? Pues si ustedes quieren eso, pues búsquenlo, ¿no? O sea, y este es el medio, o sea, exprésense. Y al mismo tiempo, pues nos metía a clases de papel maché, de pintura de vinílica, luego tuvimos al óleo y al mismo tiempo, pues siempre me gustó como la expresión del dibujo. Ok. Entonces eso me fue desarrollando una sensibilidad hacia, vamos a decir, las artes, y la expresión. Ok, muy bien. De ahí fue como que te empezaste a interesar en el dibujo, digamos, técnico, ¿no? En la arquitectura, ¿no? Y fue que decidiste estudiar arquitectura. Entonces, digo, ahí pues todos tenemos un camino distinto, ¿no? De cómo vemos la arquitectura y cómo vamos adentrándonos en la disciplina, ¿no? También. En tu caso, pues vi que comentabas que fuiste a un taller interuniversitario en donde pues conociste a otros digamos, artistas, ¿no? De otras universidades y te diste cuenta de que utilizaban herramientas de visualización que tú no habías visto, ¿no? Entonces eso como que te abrió la mente a ver un nuevo panorama, ¿no? Y te abrió también la inquietud y la curiosidad para ver qué era eso que estaban haciendo y cómo lo desarrollaban, ¿no? Y ahí fue como Sí, ese primer acercamiento, ¿no? Con la visualización. sí, o sea, prácticamente todo arranca. Yo estudié aquí en Guadalajara, hay una preparatoria técnica o tecnológica que se llama CETI, Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Es Ujú. una escuela que en el tiempo que me tocó a mí era muy renombrada por su nivel de exigencia y las capacidades que te desarrollaban, pero en un aspecto muy técnico, ingenieril, ¿no? Si le podemos llamar así. Ok. Entonces yo ahí pues llevé mucho dibujo técnico. O sea, aparte que me gustaba dibujar, llevé como las bases del dibujo técnico, ya hablando más como de diseño industrial, ¿no? O sea, de desarrollo de piezas, de ese tipo de cosas ya más industriales, le podemos llamar. Entonces, pues yo estando en la prepa decía, bueno, pues a mí me gusta dibujar, se me da, obviamente, toda esa parte ingenieril que llevé en la prepa,
pues de cierta manera yo ya había llenado como ese perfil para mí, ¿no? O sea, yo no me veía siendo un ingeniero en mecatrónica, Mm, ni nada de eso, ¿no? Ni ingeniero de procesos, ni mucho menos ingeniero industrial. O sea, eso nunca cupo para mí, pero yo recuerdo cuando tenía 11 años, bueno, durante el proceso de entre 8 y 11, mi papá remodeló casi, se le podemos llamar remodelar, pero reconstruyó una casa que es donde yo viví gran parte de mi vida, ok. muy a un estilo muy mexicano, ¿no? O sea, con canteras y los muros empastados como en bolitas, o sea, como una onda muy rústica. Y lo vi cómo concebí el proyecto y cómo fue avanzando y cómo mi mamá y él fueron escogiendo todas las partes, ¿no? Como Ujú, cuando iba el arquitecto y presentaba los planos, o sea, recuerdo mucho esa impresión cuando llevó el plano de la fachada lateral, porque la casa está en esquina, y dibujaba las palmeras y todas esas cosas. Entonces, como que veía eso y dije, como que, pues el dibujo mm. te lleva para este lado, ¿no? O sea, es como cuando eres niño que dices, pues yo quiero hacer algo que se pueda dibujar, pues voy a ser arquitecto, ¿no? Este, o sea, porque pues es como el trabajo que en ese momento pues se veía como que es lo único que dejaba para dibujar, ¿no? Sí, O sí, sí. dibujando te dejaba. Y ya cuando estaba en la prepa, estaba platicando con mi hermano Memo, que somos gemelos y pues casi toda la vida estudiamos juntos y nos preguntamos pues qué queríamos estudiar y pues haciendo ese lluvia de ideas, platicando, dije, ¿por qué no? Pues, ya habíamos dicho que queríamos estudiar arquitectura, ¿no? Mm, Y yo me quedé ok. así, dije, huevo, sí, sí es cierto, ¿no? O sea, como que me llevó a ese momento, ¿no? Y dije, sí es cierto, yo quiero estudiar arquitectura. Y luego él lo pensó y me dice, yo no quiero estudiar arquitectura porque eso lleva matemáticas. Y a él no le gustan las matemáticas, entonces dijo, no, yo no, arquitectura ya lo pensé, para mí no, porque eso es matemáticas. Y él se fue por el diseño gráfico y creo que fue una decisión muy acertada porque pues, él es muy feliz desarrollando todo lo que ha aprendido en el tiempo. Entonces, pues yo ya me metí a la arquitectura, empecé a desarrollar, yo estudié en la UNIVA y ahí hay una carrera que se llama ingeniero arquitecto. Entonces, para mí la ingeniería pues fue muy sencilla porque ya lo había llevado a la prepa Ujú, y la arquitectura era lo que yo quería, ¿no? sí. Entonces, pues empecé a desarrollar la arquitectura con mucho ímpetu y entusiasmo y encontrándome con retos, o sea, lo que tú comentabas, el taller interuniversitario para mí fue una catarsis sobre la dirección que yo quería tomar en mi desarrollo profesional. Y lo cuento con mucho orgullo y con pues mucha felicidad del haberme topado con esa situación, que fue un determinante muy importante en mi desarrollo actualmente. Y ahí conocí gente, pues que probablemente, de hecho, creo que casi todos se dedican a sus actividades que en ese momento desarrollaron, ¿no? O sea, arquitectos, los que eran urbanistas son urbanistas, los que son, había un psicólogos, era una onda demasiado completa, ¿no? De hecho, yo creo que todos los desarrollos arquitectónicos y urbanos de la ciudad deberían de hacerse con esos equipos Mm, tan diversos, ¿no? sí, sí, Para sí. asociar y revisar todo. Entonces, ahí fue donde tuve mi primer como que choque con todo lo que se venía a estas herramientas digitales que ahorita son como el pan de cada día, ¿no? Son las tortillas de todos los arquitectos, o sea, es parte del desarrollo. Eh, Me tocó ver el SketchUp 5, o sea, cómo estaba empezando a trabajar, cuando todavía era de Google y cómo eso empezó a impulsar el desarrollo de ideas arquitectónicas a través del software en 3D, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. empezarle a quitar esa etiqueta de que modelar en 3D arquitectónicamente era algo complejo y solamente para gente que había dedicado su vida para eso. Sí. Entonces, pues eso me fue llevando y me fue llevando hasta un punto en el que ya decidí empezar a estudiar sobre esto, ¿no? O sea, lo que es la visualización arquitectónica. Correcto, ¿no? Sí, eso precisamente yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? El hecho de buscar nuevas experiencias, ¿no? Que abran tu panorama y tu mente a otro nuevo horizonte, ¿no? Por ejemplo, el hablar, en mi caso, el hablar con personas o con arquitectos o artistas,
pues me abre el panorama a nuevas cosas por estudiar, por aprender, ¿no? Y pues la verdad es que en la vida no creo que podamos abarcar todo, pero sí yo creo que podemos especializarnos en algo, pero pues ese proceso de encontrar lo que nos gusta y lo que queremos hacer, pues también es complicado, ¿no? Porque digo, en este caso de la arquitectura, pues hay varias disciplinas o varias cosas que puedes hacer, ¿no? Al final del día. Y en cuestión de la visualización, pues claramente vi que mencionabas también que pues la visualización no solo se aplicaba a la arquitectura, sino que podías hacer el desarrollo de una marca, branding, desarrollo de un producto, la visualización pues de producto, de lo que te puedas imaginar, lo cual se me hace bastante interesante, ya que has explorado o han explorado con varios proyectos, ¿no? De distintas tipologías. Eh, Sí, pero en este inter de tú empezar a desarrollar tu despacho, vi que como que tuviste una etapa en donde estuviste experimentando, digamos, en despachos, ¿no? Por ejemplo, vi que mencionaste que entraste al primer estudio, digamos, despacho, que ya estaba consolidado. Y ahí fue donde como que aprendiste el flujo de trabajo del equipo, la estructura, pero como tú traías una semilla dentro de querer hacer algo tuyo propio, ¿no? O desarrollar tus ideas más bien, pues decidiste salir e ir a otro lugar, ¿no? En donde ya tuviste más libertad, digamos, de expresarte, de comunicación con el equipo y así como que fuiste rescatando cosas de cada lugar, ¿no? Que fuiste experimentando y viviendo, hasta llegar al punto donde empezaste a tocar puerta, digamos, para agarrar proyectos propios, ¿no? A raíz de que un compañero te menciona, oye, pues, bueno, le pides consejo, ¿no? Y te dice, no, ujú, pues ocupas ganar 6 meses de lo que ¿cómo estuvo 6 meses, no? De lo sí, que ganas para ajá. poder independizarte. Sí, Y mira, ajá. a ver, cuéntame. Sí. Ahora sí, mira, este, me voy a soltar más y vamos a hacer como me platicabas, como una charla más, más de compas, vamos a Sí, decirlo sí, así. sí. Mira, creo que un punto medular para mi formación como profesional que me impulsó a poder empezar Leono, y creo que es algo muy importante que muchas personas se deben de cuestionar antes de empezar a desarrollar un negocio en una industria creativa. Déjate de la arquitectura, de cosas técnicas que a nosotros nos gustan, ¿no? Un negocio en industria creativa, te debes de cuestionar qué tan lejos quieres llegar y cuál va a ser el medio por el que quieres llegar. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en este primer despacho, al cual le agradezco mucho pues todo lo que me dio, porque prácticamente pues me ayudó a crecer. Obviamente había muchas cosas que yo anteriormente ya traía, que son las habilidades que aprendes desde casa, ¿no? O sea, yo traía ímpetu, muchas ganas de crecer, o sea, esas cosas no se aprenden en los trabajos, ¿no? O sea, Sí, sí. eso, eso se trae desde casa, o sea, eso se aprende, pues ahora sí que se mama, o sea, viene de casa. Y yo esas habilidades yo las traía. Recuerdo que entré a ese despacho y me preguntaron y de hecho me pidieron que modelaran AutoCAD 3D. Ok. Y yo prácticamente AutoCAD 3D sabía 3 comandos, o sea, era muy poquito, pero para mí eso no era un limitante, ¿no? O sea, yo he escuchado mucha gente que dice, no, es que piden esto y pues yo no sé hacerlo y pues no aplico, ¿no? Porque no sé hacerlo, ¿no? O sea, y a veces, hay muchas empresas que están dispuestas a enseñarte si tienes la actitud para quererlo hacer, ¿no? O sea, y también eres lo suficientemente proactivo como para poder desarrollar más rápido, ¿no? En la Sí. empresa nosotros eh, consideramos que el Leono para una curva de aprendizaje desde que alguien entra hasta que se puede decir que ya tiene una idea muy general de cómo operamos, pues pueden pasar 6 meses, o sea, en lo que entiende cómo trabajamos, en lo que aprende cosas nuevas que no conoce, o sea,
empieza a pulir procesos, en lo que ya se le da una tarea y se le enseñan varias cosas y regresa otra vez a ese punto, o sea, que es como el empezar a repetir un proceso, pues pueden Ujú, pasar 6 meses, ¿no? Entonces, pues las empresas, nosotros apostamos al talento, ¿no? O sea, obviamente hay veces que se contrata talento que ya viene fogueado, o sea, que ya tiene experiencia, pero cuando te encuentras en la posición de ser semillero, o sea, que tú contratas talento joven y vamos a decirlo crudo y que quieres ujú. empezarlo a pulir y a darle forma y todo eso, pues sí te puedes tardar más de 6 meses, o sea, dependiendo mucho de regreso al punto de la proactividad y de las habilidades personales que tiene cada individuo, ¿no? Entonces yo en ese momento, al entrar a esa empresa, yo ya traía habilidades de ser muy pasional, de ser entregado, de querer ganar más, ¿no? O sea, recuerdo que mi papá me decía, no, pues por lo que te pagan, ni siquiera sale la mensualidad de la escuela. O sea, Ok, o sea, como ese punto de que decían, es que la realidad laboral es muy distante de lo que se paga por una educación, ¿no? O sea, cuál es la ponderación de los sueldos, ¿no? Y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo quiero apostar aquí porque voy a aprender muchísimo. O sea, creo que los proyectos eran bastante como un creativo que somos. Siempre cuando un proyecto te reta, como que te vas como gordo en tobogán. O sea, es como de, literal. y yo lo sentía como un reto. O sea, decía, no, no, no. O sea, es que esto para mí me reta tanto que me motiva a seguir, ¿no? Entonces, no lo veo más por la motivación económica. Mi motivación es que aquí voy a poder evolucionar, ¿no? Entonces, Correcto. seguí ahí y justo estando ahí, pues empecé le vamos a llamar muy vulgarmente, a manosear Ujú. proyectos de escalas muy grandes que pues ni yo de manera freelance iba a poder tener contacto y menos a mis 22, 23 años. O sea, eso iba a ser muy, muy distante y me iba a llevar mucho tiempo yo empezar y me iba a costar, o sea, dinero y mucho tiempo. Sí, Entonces, sí, creo que ahí aprendí muchísimo, pero también me di cuenta de lo que no quería hacer. O sea, pues creo que eh, los que hemos trabajado en estudios, pues yo creo que hasta en despachos de arquitectura y todo, pues hay cosas en las que no te das cuenta que no fluyes, ¿no? O sea, como que dices, no, esto no es para mí, pero pues prácticamente pues es parte de tus requisitos del puesto, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando estás en un estudio, pues que te des cuenta cuáles son tus habilidades y hacérselo saber al director de proyecto o a tu jefe inmediato para que él ok, también sepa en qué momento te puede usar, ¿no? O sea, al final te puede usar como punta de lanza para un proyecto. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta de eso y creo que fue algo importante. De ahí supe, por ejemplo, que me gustaba mucho el diseño de interiores. ok, Estuve colaborando con varios clientes que me permitieron visualizar sus proyectos y me gustó mucho la sinergia de poder, pues, estar dentro del equipo creativo, ¿no? O sea, a veces los interioristas son más cerrados en su diseño, o sea, ya lo tienen muy definido, pero te comparten más su proceso, o sea, son más ok. abiertos a que entiendas todo eso y en la arquitectura sí te dejan más proponer, sobre todo hay unos clientes que sí te dicen, "Ah, a ver, pues tú dime y te escucho y confío en ti", lo cual se agradece bastante, pero siento que ellos ya tuvieron mucho tiempo para pensar sus cosas, lo estudiaron mucho y ya tienen más definidas las cosas, y pues prácticamente el nivel de propuesta es más corto, ¿no? Es más cerrado, o sea, así es, sobre todo en un render como la vista y la iluminación. Y en el Ok, interiorismo, pues puedes empezar a jugar con poner cositas y contar una historia adentro y qué es lo que está pasando, el acomodo. Vamos a decir algo muy sencillo, o sea, el acomodo de los cojines te dice algo, ¿no? O sea, el acomodo de lo que hay en la mesa te dice otra cosa, o sea, como que puedes decir más, contar pequeñas historias. Recuerdo que era muy chistoso. eh, si ponía cuadros en la casa, me ponían una foto, me ponía a mí, así como que bien escondido. O sea, ponía como pequeños Easter eggs, así, o sea, como ese tipo de cosas sí, que me gustan mucho y que pues obviamente con la evolución de la empresa, pues
de cierta manera, pues se van haciendo hacia un lado y solamente como para proyectos muy especiales o proyectos que representan algo muy personal, pero al inicio como que quieres impresionar, ¿no? O sea, y te quieres impresionar a ti mismo y convencerte de que lo que estás haciendo es correcto, ¿no? Y esas pequeñas satisfacciones te van llenando y te van moldeando, te van dando forma y te llevan a lo que, volviendo a lo que decía de los puntos, a saber a dónde quieres llegar, ¿no? O sea, creo Ujú. que sí es importante tener claro, o sea, yo decía ya cuando salí de este primer trabajo y entré a otro, yo ya me estaba empezando a preguntar qué quiero ser, ¿no? O sea, a dónde quiero llegar, o sea, a qué voy con estas decisiones, ¿no? Creo que es algo importante. O sea, creo que las decisiones en el ámbito profesional no se toman a la ligera. O sea, creo que sí una decisión te debe llevar a un escalón, o a una rampa, o sea, donde tú lo quieras llevar, pero que sea un espacio de transición entre un punto y otro. Ok. Entonces, sí creo que te debes de tener muy, muy en claro hacia dónde tienes que ir. Y yo me preguntaba, ¿y qué quiero? ¿Qué quiero? Y pues ahora rebotando vuelvo a mi hermano Memo, me decía, no, pues es que tú qué quieres. Dije, no, sabes que yo quiero empezar a hacer como expresar mis cosas, ¿no? Mi arte y empezar a hacer eso, ¿no? Y ahí fue cuando nació Daniel León, ¿no? Sí. Y empecé a hacer como esa parte que ahorita que lo platico contigo y hago como una retrospectiva, a mí me gusta hacer comunidad, o sea, me gusta platicar, me gusta contar mis experiencias, me gusta que la gente pueda aprender un poco de lo que me pasó, o de lo que viví, de lo que acerté y de lo que ahora sí que erré. Ujú. Entonces, empecé haciendo comunidad, o sea, empecé a compartir tips de modelado, o sea, todo lo que, o algunas cosas que había aprendido antes, lo compartía, o recursos, así que, les comparto esto, se lo regalo, o cosas así. Y empezó a acercarse gente bien chida de la comunidad del ArcGIS, que fue como de, oye, está chido que estés haciendo eso, o sea, obviamente mi nivel de skills todavía era muy bajo, pero mi idea de ofrecer o de compartir lo que yo estaba viendo en ese momento, que esa era mi necesidad, es como cuando recomiendas un restaurante que dices, güey, comí riquísimo, quiero que vayas, o sea, hasta a veces hasta acompañas a la persona para que lo pruebe. Sí. Este, yo vivía eso, así como de, yo estoy aprendiendo esto y estaría chido que alguien más lo pueda aprender y empecé a compartir muchas cosas, ¿no? Y eso me fue llevando hacia un blog de visualización arquitectónica muy importante a nivel mundial que se llama Ronen Beckerman. Y Ujú. Ronen Beckerman, yo al estar compartiendo cosas, Ronen Beckerman publica uno de mis modelos que yo regalé Ok. y, o sea, me lleva de un escenario Guadalajara a un escenario mundial. Ajá. Y lo cuento con mucho gusto porque pues fue un modelo de un sofá de una marca italiana que se llama Roda. Y si tú lo ves, o sea, es un sofá bien sencillo, o sea, no tiene Mm. mucho, pero a mí justo me lo pidieron por proyecto y como me fui dando cuenta que me gustaba el interiorismo y el diseño mobiliario, dije, pues está chido y lo modelé con mucha pasión, con mucha entrega y lo regalé. Dije, pues ahí les va para quien quiera, ¿no? Sí. Y ese cuate literal me publicó en su blog, me escribió a través de la plataforma de Behance, que Behance es una plataforma muy, muy buena, pero sí necesitas meterle tiempo. Ujú. A través de Behance y me escribió, hola Daniel, me gustó mucho tu modelo, ¿me das permiso de publicarlo en mi página? Y cuando veo Ronen Beckerman dije, ya le di, o sea, ya le di porque pues prácticamente no sé cómo Ronen Beckerman llegó a mi portafolio, ¿no? De estar ese cuate en otra parte del mundo llegó la bendita tecnología. Sí, sí, sí. Y me publicó y en mi página de seguidores de tener, no sé, yo creo que éramos 700 en ese momento. Me metió casi entre 700 y 900 seguidores en un día. O sea, Vale. cuando las Facebook pages eran el boom, ¿no? O sea, no existía Instagram, no existía, o estaba Instagram, pero era un tema muy personal, ¿no? Sí. Y el fanpage de Facebook era lo que dejaba dinero, ¿no? O sea, todas las agencias de marketing online, pues era Ajá. lo que estaban haciendo, o sea, alimentando fanpage. Ok. Entonces,
me trepó mi fanpage el cuate, o sea, y dije, órale, y empezaron a llegar, o sea, me acuerdo que me escribió un chavo, de Brasil, ahorita se llama Matheus Pasos, creo, y me escribió y me dice, oye, necesito que me pases el modelo de tu mueble, pero así, o sea, como necesito que me hagas un paro y me le hagas así, que lo hagas de 4 piezas, ¿no? O sea, cosa que él podía hacer, ¿no? Ok, Pero volvemos a lo mismo que ya me veían como de, este cuate está haciendo algo diferente, ¿no? Y eso la verdad me ayudó muchísimo, o sea, creo que me dio mucha confianza para creer en mi proyecto, que sentirme cobijado por la industria, o sea, creo que fue algo muy importante. Y pues eso fue pues así que un golpe de suerte provocado, porque al final yo era el que estaba alimentando eso, ¿no? claro. Entonces, pues así fue como se empezó dando el Daniel Leono y empezando a agarrar forma, ¿no? Creo que es algo muy bonito de recordar. Sí, claro, no, está bastante padre, interesante, ¿no? Porque como lo dices, al final del día, yo creo que que otra persona nos diga que le ha sido útil nuestro trabajo, o lo que estamos haciendo, que alguien te dé el visto bueno, digamos, pues es bastante, digamos, nos da seguridad, pues, ¿no? O sea, como tú lo mencionas, ¿no? Y esa seguridad nos hace seguir creciendo y creyendo, digo. Tú crees en tu proyecto, ¿no? Pero no sabes si sí va a funcionar o no realmente, o qué le va a parecer a la gente. Y en el momento en que empiezas a ver buenas respuestas, pues yo creo que te da, pues sí, bastante seguridad. Y parte estaba escuchando también de cómo nace el nombre León, ¿no? Que está interesante y Ujú, curioso, pues es como que en tus entregas nunca firmas como Daniel Castellanos, sino como Leonardo, ¿no? Me parece. ujú, sí, Y, y fue así en una plática con tu hermano, me parece, o con quién fue, con tu hermano. sí, 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 con él, ajá. Ah, ok, pues que empiezan a decir, no, pues hay que ponerle Daniel León, ¿no? Y luego, no, pues que en inglés, y luego, no, pues que hay que agregarle una O al final, y luego ya al final terminó resultando en que te preguntan que si tiene que ver con los Thundercats, ¿no? Con Sí, el con personaje. Leono. Sí. Pero no, pues está bastante padre y sí, o sea, al final de cuentas es un nombre que yo escucho y no, no que se siente, sino que se percibe que es una marca importante, ¿no? Y sí, así es por el trabajo que han hecho hasta ahora. Bueno, continuado después de un pequeño corte técnico, eh, ya en el proceso de ser independiente, digamos, y conseguir los primeros clientes, también vi que mencionabas que, pues, en realidad tu objetivo, pues sí fue el conseguir dinero, obviamente, ¿no? Porque pues hay que vivir al final del día, ¿no? Y comer. Pero algo que se me hizo bastante padre es que pues no fue el principal, ¿cómo decirlo? El principal objetivo el dinero, sino que ya fue algo que iba adjunto, ¿no? Pero más que nada era el objetivo era poder trabajar tus ideas libremente, ¿no? En Sí. este proceso de conseguir clientes, ¿cómo seleccionas en qué ideas sí trabajar y en qué otras ideas no trabajar? Y cómo enfocarte, digamos, en algo. Pues mira, creo que en la parte del enfoque entre qué quieres o qué proyecto seleccionar, al inicio me costó mucho trabajo, no te voy a mentir. O sea, creo que la experiencia de haber trabajado en otros despachos ya me hacía tener como un panorama entre qué es pequeño y qué es grande, ¿no? Ajá. Porque cuando eres freelance, eh, pues en el lado positivo todos los proyectos son grandes, ¿no? O sea, tú dices, pues al final todo me va a ayudar, ya sea económicamente, o sea, hay mucha gente que es freelance, o sea, que trabaja en despacho y aparte es freelance y su objetivo es meramente un ingreso económico extra, ¿no? Claro. Eh, en el sentido en el que yo iba, o sea, ya en el freelance, o sea, para mí era expresar lo que no podía expresar en los dos trabajos en los que estuve, y dedicarle tiempo a lo que por condiciones del proyecto no me dejaban, porque pues de repente había esquemas de trabajo muy cortos
Y también pues tratar de agarrar como proyectos que para mí significaran un reto, ¿no? O sea, cada proyecto. Entonces, al principio fue difícil porque pues no todos los clientes te dan como la oportunidad de que tú llegues así, les mandas tu portafolio y te pelen a la primera, pues no. O sea, Claro. todo el mundo no te, le puedo decir la palabra rechazan, pero creo que es muy fuerte porque en realidad lo que hacen es que no eres lo suficientemente impactante para ellos en ese momento. Ujú, Entonces, sí, ¿por qué? Porque no has trabajado en el nombre, o sea, en la industria nadie te recomienda. También no tienes proyectos que para ellos signifiquen como un resultado similar a lo que ellos están esperando, porque muchos clientes eso a veces buscan. Y también, pues, ni siquiera te dan chance como de cotizar, o sea, porque pues no hay, o sea, ni siquiera, no pasas ni siquiera esos tres primeros filtros, ¿no? Entonces sí, al principio fue difícil conseguir clientes y seleccionarlos, o sea, no, no fue nada fácil. Al principio sí, o sea, se empezaron a dar ciertas cosas a mi favor, ¿no? O sea, en el hecho de que un primo me ayudó con un proyecto de Legorreta al inicio, y eso me fue como que dando un poquito de criterio y después a través de esto que tuve la fanpage que empecé a compartir cosas, empecé a tener como comunidad, empecé a subir los poquitos proyectos que me empezaron a dar chance, ¿no? O sea, yo hice mis prácticas en el hotel más alto de la ciudad de Guadalajara, que se llama El Río, ujú, y ahí conocí a un arquitecto que me empezó a mandar como renders de fachadas de casas. sí, Y, y pues como para todo renderista es pues como es la base de la pirámide, o sea, no vas a empezar a hacer renders de interiores, siempre empiezas por fachadas, es lo más fácil. sí, me imagino. Y, y yo me acuerdo que ahí, o sea, para mí era como de, pues sí, es una fachada, ¿no? Entonces me clavaba en que la fuga de lente y la iluminación y que el charquito abajo y, o sea, como ese tipo de cosas que te van como generando a ti como una expectativa muy alta de un render de una fachada en una casa. Entonces, yo recuerdo que eso fue como que lo que fui aportando y también me fue ayudando como que dije, ching, pues como que la arquitectura no es lo mío, pero pues por aquí estoy empezando, ¿no? O sea, al final lo tengo que desarrollar, pero no es mi fuerte. Y en realidad la cosa, o sea, al principio todo se fue dando de una manera muy natural, o sea, no fui seleccionando los clientes como tal. Ahorita, ya después de 10 años, pues puedo decir que mi manera de seleccionar a los clientes no es que los clientes, o sea, en la parte de la mercadotecnia le llaman a prospección pasiva. La prospección pasiva es cuando un cliente te recomienda. Ajá, Entonces, la prospección de Leono, del 100% el 80 siempre ha sido prospección pasiva y el otro 20 han sido como pequeñas iniciativas que he tenido, y digo pequeñas porque no me he querido clavar mucho como en eso, ¿no? O sea, de ser un estudio viral, ¿no? O sea, sí, un estudio que todo mundo lo siga y que está subiendo cosas así que probablemente no son proyectos reales, pero está subiendo cosas todo el tiempo, ¿no? O sea, no, nunca lo vi así, o sea, la prospección pasiva del estudio, y es como también mi manera de ser, ¿no? O sea, no es como que yo me vaya vendiendo con cada persona que conozco, o sea, más bien a la hora de la plática que nos vamos conociendo, oye, me interesa lo tuyo, a ver, platícame más, y así como tú y yo estamos platicando ahorita, se ok, va dando y, órale, está bien, porque es mi manera de ser, o sea, no me gusta como que llegar a ser la estrellita de los lugares y presumir todo lo que hago, ¿no? O sea, no es parte de mi personalidad. Entonces, la prospección pasiva nos fue ayudando, o sea, las recomendaciones, gente con la que trabajé en otros despachos, ahora que vieron que yo ya estaba como freelance, me empezaron a recomendar y me empezaron a dar, pues, ese salto de confianza que es algo muy importante y los cuales les agradezco mucho a todos los que creyeron en mí cuando, pues, yo estaba en un proceso de formación como freelance para evolucionar a una pyme, ¿no? O sea, algo pequeño. Y creo que eso, o sea, ahorita ya en un futuro, pues mi manera de seleccionar clientes es portafoliando con quien yo quiera, ¿no? O sea, yo le tiro ok, al cliente que yo quiera. O sea, Leona no somos un estudio que portafoliamos con todos los despachos. O sea, no mandamos
a todos los estudios de interiorismo, ay, a ver con cuál pega, ¿no? O Ok, sea, yo sigo a un estudio, empiezo a ver su trabajo, veo qué les gusta, veo qué entregan, porque hay muchos estudios y sobre todo, eh, hablando de estudios de interiorismo, ajá. que tienen una línea bien marcada, o sea, es como la arquitectura de Sordo Madaleno. O sea, la Sí, arquitectura de Sordo Madaleno es, aunque se le puede llamar como representativa de la última década en México, pues está muy estandarizada. O sea, ves tú los acabados y visitas los centros comerciales de Sordo Madaleno y lees la misma paleta. Piso gris, mm, muros grises, madera, o sea, y eso también habla de una tendencia, ¿no? Pero vamos a lo mismo, o sea, si eso es lo que tú quieres, pues también tienes que empezar a portafoliar cosas que para ellos digan, ah, mira, está mm, padre, aunque inconscientemente, pues le estás mandando cosas que ellos mismos diseñan, ¿no? O sea, claro, entonces, nosotros, o sea, portafoliamos con gente que nos gusta su trabajo, o sea, yo especialmente, pues estoy muy atento de los estudios con los que queremos trabajar y estoy siguiendo sus trabajos y les doy me gusta y veo sus historias, o sea, me empapo de su cultura de trabajo, veo quién trabaja ahí, cuánta gente trabaja, también veo si es necesario un renderista, porque ahorita ya los estudios, hay estudios muy, vamos a decir, los bohemios, que no ajá. entregan renders, o sea, ellos entregan SketchUps y les hacen encima mucha postproducción en Photoshop y le meten ahí efectos y hacen que se vea como una acuarela, ¿no? Sí, Y hay claro. clientes que les gusta eso, o sea, que les gusta, no buscan el fotorrealismo ni el hiperrealismo, o sea, esos estudios, me imagino que su fuerte es que logran convencer al cliente y lo persuaden de su diseño, o sea, de verdad le logran comunicar todo con eso, o sea, porque hay otros estudios que no logran comunicar, eso no es suficiente, o sea, tienen que llegar a la parte del render hiperrealista para terminar de cerrar ese círculo de venta, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es mi manera de prospectar, así es como he estado siguiendo a los clientes y pues ahí voy tratando de persuadirlos, no te miento, no es fácil, o sea, a veces conseguir un cliente podemos durar 3 meses en conseguir un cliente y eso es una brecha corta, ¿no? O Ujú. sea, seducir a un cliente de una semana a otra probablemente es porque alguien le dejó tirada la chamba y te pide que tú le resuelvas y te conviertes en el bombero del cliente, ¿no? Ok, Entonces, nomás te van a buscar para fogonazos, ¿no? ok. Pero Entonces, sí, pero no se busca eso, ¿no? Al final del día también vi que mencionas que buscas una relación a largo plazo, no solamente sí. una simple transacción, ¿no? Como muchas empresas lo ven. Oye, y por ejemplo, cuando llega, digamos, un proyecto nuevo, digo, Ujú. ¿cómo conceptualizan un proyecto, digamos? Yo sé que dependiendo del proyecto, pues como la forma en cómo van a tratar y a desarrollarlo, ¿no? Pero ¿tienen alguna metodología o en algún caso en específico cómo tratan esta parte de ir conceptualizando el proyecto, digamos? Ah, pues mira, la cadena, ¿no? Es normalmente Víctor o yo, en este caso ahorita, actualmente yo, porque Vic está fuera ahora sí, de servicio, ¿no? O sea, él está enfocándose en sus temas personales, pero prácticamente yo lo que hago es, tengo la junta con el cliente, hago el brief, ¿no? O sea, recibo cuáles son vamos a decir, las reglas del juego, ¿no? Hay proyectos que tienen una regla, ¿no? Urgencia. Ajá, Otra es que la calidad no está, o sea, no está forzada, ¿no? Es como de, si hay urgencia, pues entiendo que la calidad puede ser sacrificada, ¿no? Y también, la otra es qué tan abiertos están a la propuesta, ¿no? O sea, yo también a la hora de empezar a preguntarle a los clientes, oye, ¿te gustaría esto, no? O sea, a la hora de estar en el brief, ¿y tú cómo ves esto? ¿Cómo van en la etapa de diseño? ¿Ya tienen definido esto? O sea, que se le empiezan a hacer esos cuestionamientos que a veces son incómodos para el cliente porque desnudas todo lo que hace falta,
O Ajá. sea, oye, ya tienen definido esto, ya tienen definida la iluminación, ya tienen definido los acabados. No, o sea, a veces la respuesta inmediata del cliente es, no, pero lo checo, ¿no? O sea, es su manera como de protegerse y no hacerte ver que hay cabos sueltos en el proyecto, ¿no? Ok. Entonces, lo importante al inicio de la etapa cuando llega un proyecto es empezar a hacer esos cuestionamientos incómodos para tú también empezar a entender qué tanto tiempo vas a poder imprimirle a ciertas cosas. Por ejemplo, si el cliente te dice, no tengo definidos los acabados, pero te los mando, probablemente te los pueda mandar mañana, pero pasado mañana ya cambiaron, porque para él está en una constante evolución. No está algo definido, no es algo que ya premeditó, que lo sopesó, que lo estuvo trabajando, o sea, no. Entonces, esos cuestionamientos incómodos nos ayudan a entender, por ejemplo, dices, ok, si los acabados arquitectónicos no son importantes ahorita para el cliente, pues vamos a dedicarle más tiempo al tema del interiorismo, por ejemplo. Sí, Entonces, ahí es donde empezamos a ver el mood board que nos entrega el cliente, vemos qué tiene en mente, si ya está definido, y ahí es donde empezamos mira, estaría padre que hiciéramos eh, una vista con que se viera este mobiliario porque está interesante. También el cliente nos marca mucho la pauta sobre qué quiere ver, ¿no? sí, Entonces, y también nosotros le decimos, ¿sabes qué? La verdad es que con base a nuestra experiencia, porque sí es importante hacerle ver al cliente que pues somos un estudio ya con varios añitos y que ya tenemos en nuestro respaldo una cantidad considerada de proyectos, entonces el cliente sí hay que decirle, ¿sabes qué? O sea, no te preocupes, yo resuelvo el problema, ¿no? O sea, el problema es que probablemente tú no estás seguro de qué es lo que quieres ver, pero déjame proponerte con base a mi experiencia y mi ojo. Y nosotros en el estudio del proceso llega esto, hacemos los cuestionamientos, que es el brief con el cliente. A veces no es nada formal, o sea, no les pedimos que llenen un cuestionario, ¿no? En ok. una plática coloquial se da. Wow. Y mi misión es como recibir toda esa información, permearme del proyecto, emocionarme con ellos también. Y, y ahora sí ya me siento vamos a decir, con el creador o el artista 3D. Le digo, mira, ¿sabes qué? Muchas veces están dentro también ellos de las juntas, pero cuando no se puede, porque hay una línea de producción que no permite, ya me siento con él, mira, ya llegó este proyecto, estas son las inquietudes del cliente, no está definido esto, para que ni te cases, porque ¿qué nos pasa como artistas o arquitectos que de repente vemos la evolución del proyecto y nos vamos enamorando y luego llega el cliente y te dice, ¿sabes qué? Eso ya no. Y como que te desmotiva, ¿no? Como que dices, no, le estaba quedando bien. Y los típicos memes del Cristian Nodal antes de los tatuajes y después de los tatuajes, ¿no? Sí, Entonces, como que ese tipo de cosas me toca yo permeárselo, o sea, decirle, ¿sabes qué? Esto no está definido para que ni te cases con eso, enfócate en esto, vamos a hacer esto, hacemos una junta creativa previa, a veces es algo muy rápido, o sea, es una junta corta de 10 15 minutos, donde platicamos del brief, vemos el mood board del cliente, eh, cuando es un cliente nuevo sí los permeo de que nos metemos a ver sus redes sociales, vemos todo lo que están haciendo, o sea, como para darnos una idea de qué es lo que les gusta. Entonces, ya con eso, ok, ya vi. Y nos damos cuenta, por ejemplo, a este cliente le encanta esta silla y en todos sus proyectos las mete. Entonces, ya ahí ya nos vamos dando cuenta cuáles son sus gustos particulares y ya sobre eso empezamos a trabajar modelado, eh, todo lo que es texturizado, iluminación y empezamos a mandar revisiones, ¿no? Para que el cliente haya como ese ping pong de qué me gusta, no me gusta, no estoy seguro. Por favor, te pido que le pongas más detalle a estas cosas, porque sobre el proceso del proyecto, el cliente como que hay clientes que no entienden el proceso total. Eh, Les cuesta como entender hasta dónde podemos llegar y ya que lo van viendo sobre el trabajo, dicen, oye, te mandé esta silla tejida que pues está bien chida y ya la vi y pues sí se ve chida, pero ¿qué tal si le hacemos este ajuste, no? O sea, ya empiezan como a aportar sobre cosas que ellos
pensaban que no podíamos lograr y ya lo dicen y se empieza a dar ese gap de, ¿y si le hacemos esto? O sea, y a ver, por favor, y si me ayudas con esto para ver cómo se ve. O sea, entonces ese es el proceso así muy burdo, o sea, un Sí. dibujo muy grueso de cómo recibimos los proyectos. Ok, no, está bastante interesante. Me imagino que pues es mucho también de reuniones con el equipo, ¿no? Precisamente para que como que estén en la misma sintonía, ¿no? Y también yo creo que ahorita que eres líder, digamos, también les das la libertad a tu equipo de proponer, ¿no? Me imagino, y de desarrollar ideas, ¿no? Al final de cuentas es lo que tú buscabas cuando estabas en equipos de trabajo, ¿no? Eh, Sí, sí, o sea, fíjate que en esa parte, o sea, ahorita actualmente los colaboradores que están en Leono, pues ya tienen sus añitos. Entonces, obviamente, con la confianza que yo les tengo, pues muchas de las reuniones, o sea, ya no son tan necesarias, ¿no? O sea, ok. prácticamente ya entienden cuál es la metodología de trabajo. O sea, si de repente, o sea, solamente es como revisa la información, lo rebotamos juntos, ¿hay alguna duda? No, ok, sobre la duda vamos trabajando, que ya me mandan el modelo y empezamos de que, a ver, intenta esto, cambia esto, o sea, ya es como un ping pong más personal, ¿no? Porque la idea es que también, pues el trabajo siga teniendo la metodología, ¿no? Lo que es y lo que somos León, ¿no? Entonces, Claro. sí creo que el hecho de que los proyectos sigan teniendo como ese sello de calidad es algo muy importante, pero también es muy, muy difícil de mantener. O sea, creo que, que es el reto que tenemos día a día, ¿no? O sea, mantener lo que tenemos y superarlo, ¿no? O sea, justo a veces nos ponemos, ha habido proyectos que llegan en 2017, los hacemos una etapa y luego en 2022 regresan, pero como en refresh, ¿no? Ok. Este, que ahora sí se van a construir y necesitamos replantearlo, ¿no? En ciertas cosas. Y hacemos la comparación y sí notamos una evolución, ¿no? Aparte de la evolución de los softwares, que es algo muy importante, Ajá. que los softwares pues también nos están facilitando mucho las cosas. Y también pues la sensibilidad, ¿no? Visual de cómo percibimos nosotros la realidad, ¿no? Porque nos pasa a veces, y justo lo platico con mi esposa, que hay comentarios de los clientes que te dicen, eso no parece real. Y Ok. nos reímos y decimos, pues es que no es real. O sea, es un render. O sea, sí. Sí. O sea, nuestra tarea es buscar el hiperrealismo, pero la naturaleza y la complejidad de las cosas, híjole, o sea, conlleva tiempo. Y hay proyectos que no tienen esa variable, tiempo. Sí. Entonces, pues, ¿cómo puedes representar algo tan complejo como es lo real y lo vivo en algo tan irreal como el render, ¿no? O sea, desde empezarlo a modelar, como que dices, esto no es real, ¿no? O sea, pero ya luego lo vas viendo con textura y dices, ay, güey, sí parece real. Y empiezas tú a vivir una realidad virtual, ¿no? Entonces, Ok. eh, pues es algo muy lindo, o sea, todo el tema del equipo, o sea, cómo hemos ido creciendo, cómo nos ha llevado a nuevos retos y pues es algo que hemos hecho, ¿no? O sea, prácticamente hemos estado buscando como esa cultura y he ido creciendo y también replicándolo a las nuevas personas que se van sumando. Sí, súper bien. Sí, pues justo es también tema de ir educando, ¿no? A las personas que se van integrando. Y ya para ir cerrando, Daniel, eh, me imagino que también tienen proyectos como propios, ¿no? Experimentales, como Ujú. digamos, hacer una pintura, ¿no? Supongo que también aún sigues jugando con esta parte de ver nuevas herramientas, supongo, de ver, como por ejemplo el tema de las inteligencias artificiales para generar imágenes, no sé, ¿qué opinas de ello? ¿Cómo en este tema de experimentar, qué tanto Ujú. tratan con ello? O tú en lo personal más bien. Pues mira, o sea, algo muy importante y es que las empresas grandes tienen y que a nosotras las pymes nos cuesta mucho es el departamento le llaman en inglés R&D, ¿no? Research and Development. Ajá. El departamento de R&D se
se encarga de estar buscando todo lo que está nuevo, ¿no? O sea, todo lo que está en tendencia y cómo se puede sumar a un flujo de trabajo. Es un chambonón. O Sí, sea, a mí una parte del trabajo que tengo de repente, porque no es fácil, o sea, no es fácil ser director de proyecto, director de finanzas, recursos humanos, o sea, todo ese tipo de cosas. eh, sí, sí es difícil estar haciendo R&D, o sea, la verdad es algo complicado, pero por la misma, vamos a decir, naturaleza del rubro, pues te lo pide. O sea, lo que he hecho algunas veces es que compro plataformas de cursos, o sea, o un curso que yo considero importante y se los dejo abierto al grupo. O sea, le digo, ¿saben qué? Está este curso, que lo quiera tomar, tomen el curso, y yo les pago como el examen de certificación. O sea, la empresa paga eso. Y en lo que yo como que voy como que agarrándolo y todo, pues ellos también lo pueden hacer, pero hay muchas cosas que yo normalmente trato de aprender. O sea, en este caso, por ejemplo, el Unreal 5, estoy en proceso de aprendizaje del Unreal 5 para empezar a ver en qué, como producto, en qué, cómo flujo de trabajo lo vamos a meter, ¿no? O sea, creo que es algo importante, yo como líder, pues también entender cuáles son los servicios que vamos a ofrecer y qué tantas limitantes podemos, o sea, que hasta dónde podemos llegar, ¿no? sí, No considero que sea éticamente profesional ofrecer un producto que no entiendes cómo funciona y tampoco sabes cuáles son los límites que te puede dar y que un cliente vamos a decir, por tu trayectoria, confíe en ti y al final terminas fallando, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, de la inteligencia artificial, tomando el tema, o sea, estuvimos experimentando varios días como la creación de cualquier tipo de expresión artística a través de palabras y fue un ejercicio bastante interesante porque nos dimos cuenta que muchas veces nosotros como vamos a pensar que nosotros somos esa inteligencia artificial y el ujú, cliente nos llena de palabras, el resultado es completamente diferente a lo que uno traía en mente. O sea, creo que nos sirvió mucho como para entender cuál es la posición del cliente eh, versus nuestra posición. O sea, el cliente trae una idea y te lo plasma en palabras porque a veces te lo dice verbalmente o te lo dice por correo sí, y tú entiendes una cosa completamente opuesta. sí, 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 Y creo que con la realidad, o sea, con todo esto que estuvimos viendo de la inteligencia artificial y todo eso, yo sí llegué a un punto de frustración. O sea, dije, es que yo no entiendo cómo funciona esta cosa. O sea, yo le pongo black paint, no sé, light, no sé qué. O sea, yo pensando algo en mi cabeza y me sale con una cosa que dije, oye, eso está chido. O otra cosa completamente opuesta y digo, oye, esto no me está entendiendo. ok, Y o sea, creo que nos llevó como más bien como hacia un cuestionamiento más interno de decir, creo que esto es uno de los escenarios más probables que les pasa a los clientes. O sea, nos brifean y terminamos entregando una cosa completamente opuesta o nos brifean y les entregamos algo que era más que lo que ellos esperaban. mm, Eh, en esa parte nos aportó mucho. Como flujo de trabajo, creo que es importante y no lo hemos implementado, pero creo que para la creación de conceptos está interesante. Creo ok, que te puede ayudar mientras sepas tú trabajar correctamente la inteligencia artificial. O sea, creo que yo llegué a ver, o sea, estábamos trabajando en esa inteligencia artificial que está en Midjourney, que está a través de Discord, sí, y pues ves gente que tenía mucha habilidad. O sea, que dices, cabrón, ¿cómo? O sea, sabe decir, o sea, tiene una comunicación efectiva con el bot, o sea, literal, sí, y saca cosas bien chidas, ¿no? Entonces, consideramos que conceptualmente puede funcionar, pero es algo que se tiene que pulir, es algo que se tiene que trabajar, ver de qué manera lo podemos meter en el desarrollo de las imágenes y más en el sentido como tú decías, ¿no? Nuestro portafolio, nuestros ejercicios personales. Creo que ahorita nos hemos estado enfocando y sobre todo en el periodo pre-pandemia, que fueron como 3 meses antes de que todo valiera madre
Ajá. pandemia y ahorita que estamos en post pandemia, ¿no? En esa reinserción, nos enfocamos más en todos estos servicios nuevos, en el servicio nuevo que implementamos, ¿no? Que es la visualización para contenido de redes sociales para producto, ¿no? Creo que nos ayudó mucho, ese servicio nos ayudó mucho a explorar y a empezar y también nos empujó a empezar a hacer ejercicios de trabajo, ¿no? Así como empezar a ejercitar ese músculo artístico, ese músculo publicitario, ese músculo mercadológico. Y, y eso nos empezó a ayudar. No te miento, actualmente, ahorita pues, estamos, pues gracias a Dios, con trabajo y ese músculo lo hemos dejado un poquito de fuera, ¿no? Sí, Porque la verdad han caído proyectos bastante padres, ¿eh? O sea, creo que se alimenta por otro lado, pero no es completamente lo que el escenario ideal que nosotros quisiéramos de experimentación completa. Entonces, sí es algo que me gustaría seguir alimentando. Por ejemplo, Mario Rocha de Rendering, él tiene lo platico porque se me hizo muy interesante y yo también lo llegué a practicar con mi equipo. Ellos ajá, le llaman Rendering Evolution, que es como esa sección que les dan a sus colaboradores para que hagan expresión artística. O ajá. sea, entonces, este, nosotros como tal, ahorita lo tenemos como on hold, pero creo que es una práctica bastante rica, ¿no? Que se tiene que seguir haciendo con los colaboradores y que ahora a través, voy a dar como un pequeño comercial. Adelante. Estoy desarrollando con mis hermanos y unos amigos socios una productora audiovisual Ok. y que es hacia donde León va a empezar a enfocarse y ahí es donde se están yendo esos ejercicios, ¿no? O sea, esos Claro. ejercicios de ya llevarlo a una producción, salirnos como un poquito del render como still o como más arquitectónico y ya llevarlo a algo más de contenido audiovisual para marcas, para comerciales, o sea, ya algo con más producción que conlleve más recursos. Sabemos que es un reto bastante grande, pero creemos que la creación de contenido va para allá. Sí, claro, ¿no? Y prácticamente si siguen experimentando así como lo han hecho y han aprendido desde el inicio, pues será algo bastante interesante por ver, la verdad. Y nada, Daniel, Sí, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo. Como me lo comentabas, pues bastantes actividades en el día, gracias. visitas, proyectos, etcétera. Pero bueno, pues te agradezco en verdad por el tiempo, por la plática. Compártenos también las redes sociales, ya sea las tuyas o de Liono también, para que puedan visitar tu Claro. trabajo. Sí, muchas gracias, Gerardo, a ti por el tiempo y la plática. Creo que podríamos llevarnos mucho más tiempo, Sí, sí, sí. pero no, a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como @baileono, Eliono con Y, y a mí personalmente como Daniel Leono con Y, todo pegado. Ahí pueden dar conmigo. Yo no soy como de subir muchas cosas, pero sí estoy activo. Entonces, porque pues prácticamente para mí, a mí me gusta estar viendo, ¿no? Entonces, pues ahí nos pueden seguir. Se vienen cosas padres en el tema de Leono y también en la nueva unidad de negocios que vamos a presentar. Y pues muy felices de haber compartido contigo y estar en contacto para futuros proyectos. Ah, claro que sí, Daniel. Estamos ahí platicando y tienes la puerta abierta y a tus colaboradores para Gracias. futuras pláticas ahí para ver qué han hecho y Claro que seguirnos sí. contando. Bueno, muchísimas gracias. Pueden seguir el podcast como Creative Arts en Spotify, YouTube o como Gerardo Wizard. También lo pueden buscar ahí en YouTube. Así que vayan y pues denle like, compartan o comenten, que es de gran ayuda para el proyecto.